Era un México muy lastimado. Y esto, y te lo dicen los jugadores, y te lo decimos quienes estuvimos ahí, al momento de cantar el himno nacional, sentías lo que la gente estaba descargando. Yo nunca escuché el himno nacional en un estadio cantado más gloriosamente que ese día, cuando juegan México-Bélgica, el primer partido de México en el Mundial. Porque la gente tenía un montón de peso encima, con familiares muertos, con casas destruidas, con trabajos también perdidos. La herida era muy fuerte, muy, muy poderosa. Fue una catarsis. Fue una catarsis, exacto. Y cuando viene, me acuerdo, 22 minutos con 38 segundos, el gol de Fernando Quirarte, Mariana, yo no sé si he escuchado un gol tan poderoso como ese. Por lo mismo, la gente sacó mucho de lo que tenía que sacar festejando un gol. Y es la magia del fútbol. ¡Hey, qué gusto saludarte y acompañarte! Yo soy Mariana Mars, acompañándote donde me escuches, donde andes, donde estés. Antes que nada, gracias, estoy con Mars. Mariana Mars Oficial, ya sabes, me encuentras así en todas las redes sociales. Gracias por dejarme acompañarte y hoy con una voz bien interesante, lo conoces, lo has visto y es importante platicar con él porque además de su gran calidez humana, es un profesional, es un disciplinadísimo del deporte y sobre todo entender que lo que vemos, lo que gozamos en la parte del deporte, no nada más es la cancha, no nada más es el evento, sino toda la logística que se mueve atrás con una gran preparación, esfuerzo, para que tú y yo podamos cantar muchas veces gol. Él es Francisco Javier González, comentarista deportivo. ¿Cómo estás, Francisco? Qué gusto tenerte. Igualmente, María, feliz de estar contigo, con tu audiencia. Padrísimo tu proyecto. Gracias. ¿No? Te sigo. Gracias, Francisco. Va a llegar lejísimos. Y feliz de estar contigo. Gracias por invitarme. Somos colegas de radio, somos colegas de medios y el tema del deporte, Francisco, yo siempre lo he visto, bueno, pues tú lo sabes, ¿no? Tú lo sabes, con una gran pasión. Me gusta mucho el fútbol, me gustan muchos deportes, practico deporte. Y yo quisiera preguntarte, Francisco, hay muchos jóvenes, muchas mujeres también ahora, afortunadamente, que sueñan con entrar a los medios. ¿Cómo entras tú? ¿Cómo comienzas en el deporte, en esta parte, en el cronismo deportivo y sobre todo en el periodismo deportivo? Fíjate que sin querer, Mariana. ¿Ah, sí? Sin querer, pero yo creo que sí hay cuestiones del destino. Yo te cuento rápidamente. A mí el fútbol no me gustaba. Nada. No, nada. ¿Por qué? Porque no me gustaba. Y llega el Mundial de 1970. Mi papá, que pues descanse de repente, iba al fútbol cuando mi hermano, que me llevaba, ya murió también, 7 años, iba con mi papá al fútbol. Ya empezó a tener cuates y a tener sus novias y ya no lo acompañó, lo dejó solo. Lo abandonó. Entonces me dijo, oye, ahora tú vas a ir conmigo al fútbol. Yo le decía, no, Paco, ¿cómo voy a ir contigo al fútbol? Sí, pero me compras un cuento, un cómic. ¿Ah, ¿va? sí? Entonces íbamos al fútbol, mi papá veía su partido. Mariana, yo no sabía ni quién estaba jugando. Yo estaba leyendo mi gol y volteaba, yo lo seguía. No me interesaba. Pero llegó el Mundial de 1970 y veo jugar a Brasil y veo jugar a Pelé. Y dije, de aquí soy. Me encantó el fútbol. Aparentemente me encantó el fútbol. Pero bueno, fue el Mundial, pasó la fiebre. Yo un día, te voy a confesar algo que pocas veces he dicho. Un domingo, un año después de la Copa del Mundo, mi padre me dice un domingo, oye, Emilio, yo iba a bajar con mis cuates, ¿no? Yo tenía ya 11 años, 12 años. Dice, oye, quédate a ver el fútbol conmigo. No, pero el fútbol otra vez no es el Mundial. Dice, pero es la final. Ah, órale. ¿Quién juega? Juega en América Toluca. Va, te acompaño. Nos sentamos en la sala a ver la tele. Me dice, ¿a quién le vas? Pues a la América. Ah, sí. Sí, por lo que tú quieras. Sí, Puede haber dicho sí. Toluca, ¿no? Bueno, a partir de esa final no sabes Así, un de los americanistas. lo americanista que me volvió a partir de ahí. Yo de niño era americanista de psiquiatra. Me volvía loco con una derrota, me volvía loco con un gol. Y después entré a los medios muy jovencita, entré de 14 años a los medios. Okay. Te cuento rápidamente por qué. A mí me gustaba mucho en vacaciones, pues como todo el mundo, bajar con mis cuates a jugar. Mi señora madre me decía, no vas a bajar hasta que no me entregues 2 máquinas de ejercicios de mecanografía. Eso no va a servir para nada. ¿Cómo mecanografía? Lo que quieras. ¿Me lo haces o no bajas? Veo en un edificio. Pues ella sí, mi mecanografía. Son muy aburridos los ejercicios, ¿no? De mecanografía. Nunca la aprendí bien con todos los deditos, nunca. Pero un día dije, voy a
al Mundial del 74, voy a transcribir las crónicas del Novedades, que es el diario que llegaba a casa, a papel. Pues eso me divertía mucho más. No te lo cuento muy largo. Los domingos había un programa de radio que se llamaba Comentando el Fútbol. Lo conducía un señor que narraba los partidos del Toluca, Chucho Domínguez. Entonces, yo estaba con mis cuates jugando fútbol, eso sí me gustaba, ¿no? Allá abajo, ya me empecé a interesar el fútbol. Era la hora, me subí. ¿Con dónde vas? A oír mi programa de radio. No, ¿cómo? Adiós. Oí el programa de radio y a partir de ahí hacía yo mis entrevistas ficticias, mi tabla de posiciones, mis resultados. Y un día, uno de esos tíos postizos que Dios te pone en la vida, sí, no era un tío sanguíneo, llegó a la casa a visitarnos y me vio haciendo algo en la máquina mientras escuchaba el programa. A la tercera vez que sucedió lo mismo en domingos salteados, dice, oye, ¿por qué? ¿Qué haces? Digo, me encanta este programa, me encanta el fútbol, hago mis ejercicios. Sí, yo conozco a esta persona, es mi amigo. ¿Cómo? Sí, Chucho Domínguez, claro, yo trabajo con su hermano y tal. Pues dile. Entonces le dijo Chucho Domínguez y le dijo, sí, dile que me venga a ver. Fui a verlo a su oficina y el siguiente domingo ya estaba yo en la radio, ayudando, Mariana, ayudando a cortar cables, no de luz, de los cables que había, ¿no? Con las noticias internacionales, etcétera. Y poco a poco, pues le fui entrando. Te quiero contar que la primera vez que entré a la cabina era Radio Red, que estaba en Reforma, en El Ángel. Vi la mesa forrada de paño verde, como mesa de billar, los micrófonos enormes colgados del techo, el aroma. Es lo que te iba a preguntar. Dije, no. A los 14 años dije, quiero ser comentarista. Y ahí empecé, y ahí me seguí. Y ahí empezaste, y ya de ahí te mandaban a reportear, te mandaban a los estadios. ¿A dónde te mandaban, Francisco? Mira, primero, fíjate que ese programa de radio fue ahí aparece Pronósticos Deportivos, fue en el 78. Y en televisión era Canal 13 y en radio éramos nosotros, los que teníamos de exclusiva de los resultados de cada fin de semana. Ya en pronósticos, ¿no? Y en el edificio donde estaban. Pero nosotros era el único programa de radio que había en domingo de fútbol. O sea, el cuadrante era muy amplio, pero los programas especializados de deportes casi no existían. De fin de semana solo existía este. Entonces, yo me encargaba de pedir los resultados. Hablaba provincia, hablaba con personas, ¿no? Que yo tenía los contactos a Veracruz. ¿Cómo quedó el Veracruz? Ganó 2-1, perfecto, 2-1. Todo por teléfono. Todo por teléfono, claro. Sí, no había más. Entonces, empezaba con eso, ¿no? A recabar información, a conseguir los resultados, a escribirle las tablas a mi jefe, Chucho Domínguez. Ahí estaba ya Fernando Schwartz. Fernando y yo empezamos juntos. Okay. Él empezó 3-4 meses antes que yo, también de 14 años. Y Fernando luego se va a Televisa. Entonces a mí se me abrió la posibilidad, ya entró al aire y ya empiezo a reportear lo que antes reporteaba Fernando, que era básicamente los partidos en la Ciudad de México los domingos, donde el Azteca, en CU. ¿Y cómo era? ¿Qué llevabas? Llevaba. Qué buena pregunta. Es que, no te vas a burlar de mí. No, ¿cómo crees? No, o sea, porque ahora llevas el celular. Ojalá. ¿No? ¿Qué llevaban en esa época? Porque era la grabadora, el lápiz, la libreta. ¿Qué llevaban? Claro, bueno, llevaba mi grabadora, por supuesto, ¿no? Conforme iba avanzando en la vida y vivo un poco mejor, la grabadora que llevaba de este tamaño ya se convirtió en algo un poco más pequeño. No había demasiado pequeñas grabadoras. Te voy a contar, yo al estadio me iba con mi grabadora, efectivamente, y me ponía en lo más lejos que se pudiera de donde hubiera gente para narrar el partido. Y que no se te metiera el sonido. O sea. No, para que me daba pena que me oyeran. Lo grababa para mí. Estaba ensayando para luego oír el cassette y decir, a ver, aquí me salió bien, me salió mal. Así empecé con 2 cuates que me llevaba. Uno se dedicó al fútbol americano, otro al deporte olímpico. Y pues ahí hacíamos el 1 a 1 y al final bajaba con mi grabadora para hacer 2 o 3 entrevistas, para mandarlas al radio y pasar el reporte del partido. Sí, mi libreta y mi grabadora y mi propio, es lo que llevaba. En el Estadio Azteca me hice amigo del doctor Bruno, que era el encargado de servicios médicos. Entonces, él excepcionalmente me prestaba el teléfono de donde estaba él, donde estaba pues ahí, donde él trabajaba, ¿no? No era consultorio, pero era de consultas, pero donde atendía a los jugadores. Entonces, eso me permitía hablar en cuanto terminaba el partido al radio. Y cuando no, pues tenía que salir a buscar una cabina telefónica para marcar. Claro, y llevar tu cambio. Claro, y mis caimanes.
Los Caimanes, eso tú no lo sabías, pero te lo voy a contar. A ver. Es un cable con un plug que se conectaba a la grabadora y dos pincitas. Si desenroscabas la bocina del teléfono, en algunos públicos eran de pasta y no se podía, en otros sí. Yo tenía localizado en qué cabina sí se podía. Lo desarmabas y le ponías una pincita en cada polo al teléfono. Entonces hablabas otra vez de la grabadora y se oía como si estuvieras en el estudio. Esa tecnología, sí, bueno, sí era tecnología. Entonces, es como le hacíamos, es lo que me llevaba al estadio, sí. ¿Y pasabas ahí el audio? ¿O Pasaba el audio, pasaba mi pasabas tu reporte, reporte, pasaba un par de entrevistillas. Sí. pero además ni chance de editar. O sea, así como saliera. Así, No, así va, sí. No te equivoques. No te equivoques. No te equivoques porque estás en vivo siempre. Y entonces de ahí empiezas primero en radio, Javier. Empiezo en radio, sí. Digo, empecé a los 14 años, casi 15. Y después de eso me tocó elegir carrera. Ay, pues periodismo. Pues periodismo, ¿no? Pues no, porque mis papás le tenían mucha desconfianza a que era un medio muy cerrado, como lo es hoy. Hoy hay muchos más medios, pero hay muchos más aspirantes. Sí, claro. Antes había mucho menos medios, no había televisión de paga, programas de radio, de deportes, había muy pocos, 2 entre semana y 1 fin de semana y a otra cosa. Entonces me decían, a ver, yo tenía una segunda mamá, digamos, mamá de mi mejor amigo, que escribía radionovelas y telenovelas para la W y para Televisa, María Antonieta Saavedra. Entonces mis papás dijeron, a ver, ella es en el medio que nos aconseje, ¿qué te parece? Vamos, venga. Y fuimos y nos dijo, mira, mijo, tú ya estás en radio. Escoge otra carrera que sí te guste, pero para tener respaldo. En radio ya estás, ahí verás hasta dónde llegas. Era muy común eso, era muy común que te dijeran, está bien en medios, está bien, bueno, comunicación, está bien periodismo, pero por si acaso estudia otra carrera. Así fue. Porque todavía comunicación no era como la efervescencia que tuvo décadas o años después. Totalmente. Bueno, de hecho te voy a decir, la carrera que había era la de periodismo. Empezaba a llamarse Ciencias y Técnicas de la Información después. Pero sí, en fin. Además, mira, como mi cuate iba a estudiar contaduría y su primo tenía un despacho de contadores y nos iba a dar chamba, dije, pues ya estoy, de aquí somos. Entonces estudié junto con él, Rodolfo García Bravo, toda la carrera en La Salle, por las tardes de 4 a 10 y en el despacho de 9 a 2 de lunes a viernes. Okay. Y de ahí me metí a la contaduría. No me disgustó, la verdad es que no me disgustó. No, claro, ¿no? Pero tampoco me apliqué mucho, ¿no? Sí. La tocaba facilita. No era mi pasión. ¿Y ahí dejas la parte deportiva? ¿Ahí dejas la parte del No, yo seguía, como la parte deportiva era de fin de semana, claro. no tenía problema, podía hacer las dos cosas. Entonces trabajaba, estudiaba y el fin de semana trabajaba en medios. Pero con la idea de que el día que yo me titulara, iba a guardar mi título en un cajón y me iba a dedicar a ser comentarista deportivo. ¿Y así fue? Así fue. Ejercí, te voy a decir, desde el segundo semestre de la carrera hasta que terminó, 1 año más, y ahí colgué los lápices. Contraté un contador porque llevar mis cosas y me dediqué a esto. ¿Y cómo regresas al medio? ¿Te mantienes todo ese tiempo en radio los fines de semana? Me mantengo en radio los fines de semana y pues empecé a tocar puertas. Era bastante celoso Chucho Domínguez, que en paz descanse, porque no te daba mucha libertad. Él quería que salieras bien formado de la escuela que él tenía, ¿no? Entonces, algún día, fíjate, me dice, ¿sabes qué? Tú ya estás para tele. Le voy a hablar a José Ramón. Pues yo feliz, ya me va a liberar este cuate del yugo en el que me tiene. Le habló a José Ramón enfrente de mí. Oye, José Ramón, mira, él había trabajado en el Mundial de Argentina en 78 con Canal 13. Y le dijo, oye, tengo un muchacho buenísimo. Sí, vénganme a ver. Bueno, yo no dormía, Mariano. Citó como en 2 semanas. No, para adelante. Yo no dormía de la emoción. Llegó el día. Ese día sí me bañé, me perfumé, me peiné, todo. Vamos a la cita. Se puso guapo. Me puse lo mejor posible. Y José Hermano nos dice, sí, está perfecto. Wow. Ven, la próxima semana te vamos a hacer una prueba. Perfecto. A la siguiente semana me baño, me perfumo, me peino y voy a mi prueba. Y estaba Jessie Espinosa, creo que quiero muchísimo a Jessie, que anda por ahí todavía. Y me dice, ¿qué se le ofrece, joven? Dije, no, pues vengo a la prueba. ¿A cuál prueba? No, me dijo el señor Fernández que iban a hacer una prueba.
Ah, pues no me dijo nada. Ah, pues vengas en 8 días. Ok. A los 8 días ya no me peiné. Solo Ya me bañé fui y me regresé. casual. Exacto. Llegué y otra vez, no, pues ¿cuál prueba? Dije, no, por ahí no va. Ya dejé de llamar, dejé de insistir. Dije, fue puro cotorreo. Y fue para cumplir con Chucho Domínguez la cortesía de atendernos y listo. Entonces empecé a tener otras actividades en radio, de repente igual, casualmente, sin pensarlo, se abren oportunidades de tener un programa diario de 1 hora de fútbol, cubriendo a Carlos Alber y Raúl Orbañonos, que era el único programa diario, vespertino de deportes que había en toda la radio de fútbol, básicamente, pero ellos habían arreglado contrato con una agencia, Blendel y Asociados, y se fueron a trabajar a Limer. Se llevaron su programa a Limer. Ok. Quedó hueco aquí. Entonces, como ellos me conocían de algo que había hecho con ellos, me llaman. Oye, ¿te puedes encargar de este programa un par de semanas? Le dije, Chucho, oye, pues no, siempre hablé de usted. Oiga, me están ofreciendo esto, ¿puedo ir? Sí, claro, sí, cubra a Carlitos y a Raúl, son mis cuates, perfecto. Fui feliz esos 15 días. Y a los 15 días, yo sé que estaban buscando gente para que se ocupara del programa. Yo era un mocoso ahí que estaba en la universidad todavía. Y pues, ¿qué crees que no encontraron? Y al final me lo dejaron a mí. Te tocaba. Me tocaba. Exactamente. Y igual que la llegada al radio, la llegada de mi primer programa ya como conductor, pues te cayó y afortunadamente estuve listo para ello, ¿no? Y ahí ya me seguí. ¿Y cómo te llaman de Azteca? Cuando vuelves a encontrar me imagino que ya encuentras a José Ramón y dices, oye, yo que te estuve buscando, ¿qué pasó? Fíjate que... ¿O cómo sí. vas a tele? O sea, después de radio te vas ya a Azteca o vas antes a otra televisora. Fue tocando la puerta, Ok. tocando la puerta. Yo era, a ver, te digo, yo empecé con Fernando Schwartz. Éramos uña y mugre. Él en mis cumpleaños tenía que estar y yo en los suyos tenía que estar. Los sábados nos íbamos a jugar a la deportiva. Y después Fer se va a Televisa y empieza a mejorar y mejorar y mejorar y se convierte en jefe muy joven. Entonces yo un día le hablé, oye Fer, no hay chamba que me puedas dar para empezar ahí también. Y no, pues deja ver, y largas y largas y largas y largas. Con él llevo una gran relación. Hoy nos mensajeamos diario, pero en ese momento esa sí no me tocaba, ¿no? Yo ya me hacía en Televisa trabajando ahí en algo, en la redacción, en lo que fuera. No se dio. Entonces, en el Mundial de 82, yo lo trabajé ya en radio. ¿Sí? Y la agencia que compró los derechos hizo 2 parejas de comentaristas. Una de las parejas éramos José Ramón y yo. Ahí conozco a José Ramón. Ah, ya. Hacemos juntos el Mundial de España, que además es un mundial que él le dolió mucho. ¿Por qué? Porque él es de sangre española, él es de familia española. Y no era España ese mundial, porque había en ese tiempo muchas grillas en Imevisión. Bueno, ni era en Imevisión todavía, era Canal 13. No, del gobierno. Alguna vez se batió récord de directores, creo que en un mes tuvo 4, una cosa así, ¿no? Igual estoy exagerando, pero sí había... era un puesto político, Sí. se movía muchísimo, lo grillaron. Entonces, lo único que le dejaron de hacer era seguir con Deporte B. Llamaron a Jorge Berry para que se fuera de director de deportes. Luego a Ángel Fernández, se lo llevaron de Televisa. Y eso era un destrozo, Sí. ¿no? Entonces, José Ramón solo tenía los domingos Deporte B y tenía radio, el radio del Mundial del 82. Y el día que nos despedimos, del único que se despidió, que yo me acuerdo, fue de mí. Acabó la transmisión, se fue a su coche y me dijo, yo un día voy a regresar a televisión y tú vas a ir conmigo. Ah, José Ramón, muchas gracias, pues ojalá. Y pasó el tiempo. Regresó a la televisión y no me llamó nadie. Y me parecía muy oportunista buscarlo yo. Sí. No lo hice. Como un año después de eso, voy a Pumas, ¿no? Para el programa de radio que ya conducía yo, ya tenía mucho tiempo con él, porque nos daban boletos para regalar al auditorio y tal. Pasé por eso. Me dice Toño Moreno, oye, ¿viste que debuta Alfredo Ruiz en Canal 13 el domingo? No, ¿cómo? Alguien de nuestra generación, alguien de nuestra edad. No, oye, qué padre. Dice, creo que están dando oportunidad hoy en el 13. Pues están buscando gente, pues ve a Alfredo, lo están... Pues pedicita. Claro. Pues ahora sí voy a ver a José Ramón. Sí. Llegué con él, nerviosísimo, otra vez me peiné y todo. Y llego con José Ramón, me cruzo con él en un pasillo, iba yo rumbo a su oficina, me cruzo con él, me saluda muy cordialmente. ¿Dónde andas? ¿Dónde estabas? No, aquí, pásale. Paso a su oficina, dice, espérame, llego, lo espero. Llega a los pocos minutos, te estamos buscando. O sea, yo fui a pedir chamba, pero a ver si me la ofrecieron primero. Porque él me dijo, te estaba buscando para que te vayas a trabajar con nosotros. No me diga. Yo le hablaba de usted, de José Ramón. Sí. No me diga. Sí, claro.
porque viene Canal 7. Y entonces el grupo de deportes se va a hacer más amplio. Ahí era solo Canal 13. Ahí se forma Imevisión, sale Canal 7. Me dice, para el 12 de octubre debemos estar al aire. Entonces, estate pendiente. Mariana, yo en las noches ponía la tele para ver rayitas, no había nada, ¿no? 12 de octubre, pues no pasó. No, parece que el 20 de noviembre. Estábamos buscando una fecha importante, ¿no? El calendario nacional. Sí, eso sucedía, se decían, en tal fecha, sí. No, pero yo no escucho, pero yo no veo, nada. Sí. El 18 de mayo del año siguiente, que es mi cumpleaños, ese día sería el 7 al aire y ese día entró a trabajar con José Ramón. Qué regalazo de cumpleaños. Imagínate. ¿Qué te decían me duró papás? 16 años. Mi papá lamentablemente ya había fallecido. A mí, no sabes cómo me hubiera encantado que él lo viera, porque él era... Te vio seguro. Seguro. Sí. Haber dicho, ese es mi contador. Exacto. No me felicitó, que bueno, me hubiera dado mucho susto, pero sí sé que me vio. No, hubiera estado orgulloso. Y mamá igual, ella sí estaba orgullosa, sí vivía todavía, porque mi papá sí tenía mucha ilusión de que yo fuera comentarista. Él los fans de los amigos, yo tenía 14, 15 años, me llevaba al radio, me esperaba en el coche, no subía, me esperaba en el coche. Se compró un radio más grande para oír mejor lo que yo decía en la radio y salía yo y me regresaba. Eran 2 programas cada domingo. Ya iba y venía. Me apoyó toda la vida, siempre. Y le hubiera dado mucho gusto. Qué grande radio escuchas y qué gran auditorio son los padres, porque al final son los que nos terminan evaluando, escuchando. Ahí donde estemos, ahí nos escuchan como nos escuchan y como pueden. Francisco, y entonces ya te toca ahora sí cubrir el 86. Ahora sí. Televisión. Correcto. Después de toda esta maravillosa historia, porque al final, insisto, cada quien tiene caminos distintos para llegar a esas sillas, a esos micrófonos, ese olor, esos recuerdos, nunca se olvidan. Nunca. Viene un Mundial 2026, próximo año estaremos también aquí en México recibiendo un Mundial. México 86 es un parteaguas también, yo creo, en el tema, porque grandes, por supuesto, seleccionados. México venía de un temblor. Era la primera transmisión de un mundial a colores. ¿Cómo viviste eso? ¿Cómo se vive un mundial en México 86, Francisco? Me haces flotar con tu pregunta y recordando eso. Yo tenía 1 año, ¿sí? Y algún día yo ya narraba en radio, ¿sí? Muchos partidos. Y un día me dice José Ramón, oye, ¿tú quieres narrar, verdad? Le digo, sí, por supuesto. Dice, pues, conmigo no vas a narrar. Ok. Así era José Ramón, así es José Ramón. Sí, está bueno. Oye, ¿no? Sí, ok. Dice, gritas mucho. Dije, ¿sabes qué? No, ¿sabe qué? Digo, la verdad, usted. Grito mucho porque los productores me dicen que lo haga. A mí no me gusta gritar. Mi voz se quiebra. A mí no me gusta gritar, pero lo tengo que hacer porque es radio y me dice que hay que darle emoción. Y, está bien. Pues algún día narrarás. El siguiente fin de semana ya me programó mi primera narración. Entonces, ahí nomás estaba Estaba picando. Tanteando. Y cuando llega el Mundial del 86, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, ¿cómo lo recuerdo? Pues recuerdo el terremoto, recuerdo que para mí fue una gran base de lanzamiento. Narré 16 partidos de ese Mundial, reporté, hice de todo en ese Mundial, que además me parece que a través de los protagonistas cambia la televisión deportiva en México. Pero fue un exitazo de Imevisión, ¿no? El mezclar espectáculo con deporte, sí, pero con una visión crítica, pero yo lo diría, y mira, hoy trabajo en Televisa, hace muchos años trabajo en Televisa. Televisa trajo el Mundial, ganó el Mundial, lo hizo muy bien, ganó en todo, menos en su programa de resumen. La verdad es que ahí sí le dimos en la torre cuando yo estaba de aquel lado y yo era un reportero, narrador, etcétera, ¿no? Claro. Pero sí fue un gran mundial del que además, mira que hace poco, para un documental que estamos haciendo en TUDN, hablé con el que fue director de boletaje del mundial del 86. Se vendieron el 95% de las entradas de esa Copa del Mundo. ¿Cómo se compraban los boletos en ese momento? Se compraban, imagínate, él tenía una oficina en la que fue casa del señor Emilio Azcárraga, Milmo, en Reforma, que eran las oficinas del comité organizador, con 2 computadoras que ocupaban un cuarto de este tamaño, con tarjetas perforadas y papel picado. Fue el primer mundial en el que la computadora tuvo algo que ver. Ok. Y entonces, igual, a través de agencias, etcétera, pues era por llamadas telefónicas. Ya era por llamada y ya apartabas tus boletos. ¿Había un límite de boletaje? O sea, ¿tú podías comprar cuántos por persona? ¿Cómo era? Ese dato no lo recuerdo,
Pero mira, por ejemplo, de las estrategias que uno de repente no se entera. Había gran temor por la selección de Inglaterra. Era la época de los hooligans, era la época de la violencia en el fútbol inglés. Y el día que califica Inglaterra, hubo preocupación en el comité organizador. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿No? La seguridad, los hooligans. Bueno, a los ingleses los mandaron a Saltillo. Ahí apartadones, que no hagan demasiado escándalo, muy cercados. Y lo que decía él es, a los ingleses les vendimos los boletos que quisieron, pero solo 4 juntos. 4 aquí, 4 acá, 4 acá, 4 allá, Ya. que no se junten Que no y los controlamos. Hubo ya algún lío en el Inglaterra-Argentina, afuera y parte de la tribuna, pero nada que pasara a mayores, porque había gran temor. Ok. Pero él me decía, y eso iba, tal vez fue el último mundial para la gente del país anfitrión. Dice, porque el boleto más caro costaba a lo mejor $1,000 y el más barato costaba $50. ¿No? Por ahí está más o menos la conversión. Y la gente pudo ir. Hoy no puedes ir al mundial. Hoy los precios tienes que empeñar tu coche, vender tu casa. O sea, los precios no son accesibles. Y es lo que yo te quería preguntar, Francisco. En ese momento, ¿cómo era la afición mexicana? O sea, ¿qué afición mexicana se encontraba en un México 86 a lo que ahorita ya puede medirse a un México 2026? Bueno, México, Canadá, Estados Unidos, pero ¿cómo recibía? ¿Qué era ese México? ¿Qué México recibía a un México 86? Era un México herido porque la situación económica era muy mala, la situación social no estaba muy sencilla. Y de hecho, el presidente Miguel de la Madrid, cuando el señor Azcárraga va con él y dice, oye, queremos hacer el mundial, necesitamos el aval del gobierno. Me dijo, el gobierno no puede invertir un quinto en la Copa del Mundo. Dice, no, yo me voy a encargar. Fue un evento totalmente privado, ¿no? De iniciativa privada, pues. Entonces, económicamente lo que estaba tan mal que el gobierno no intervino demasiado. Veníamos del Económicamente. terremoto. Y además se presentó el terremoto. Entonces, te digo, era un México muy lastimado. Y esto, y te lo dicen los jugadores, y te lo decimos quienes estuvimos ahí, al momento de cantar el himno nacional, sentías lo que la gente estaba descargando. Yo nunca escuché el himno nacional en un estadio cantado más gloriosamente que ese día, cuando juegan México-Bélgica, el primer partido de México en el Mundial. Porque la gente tenía un montón de peso encima, con familiares muertos, con casas destruidas, con trabajos también perdidos. La herida era muy fuerte, muy, muy poderosa. Fue una catarsis. Fue una catarsis, exacto. Y cuando viene, me acuerdo, 22 minutos con 38 segundos, el gol de Fernando Quirarte, Mariana, yo no sé si he escuchado un gol tan poderoso como ese. Por lo mismo, la gente sacó mucho de lo que tenía que sacar festejando un gol. Y es la magia del fútbol. Y se creería lo contrario, ¿no? Porque pasando los meses después del terremoto del 85, supongo, y por lo que se ha leído, lo que se ha visto, lo que yo he investigado también, se pone un poco en duda el mundial. ¿Tendremos mundial? ¿No tendremos mundial? Venimos de un temblor, venimos de una crisis muy fuerte económicamente hablando y también una crisis emocional. Sí. Entonces sí fue un acierto tener el mundial, por supuesto, para toda la gente. Sí lo fue. Sí lo fue. Además, se vivió. El 70 me tocó muy chiquitito, como te decía, pero del 86 me acuerdo cómo se vivió y fue una locura por todos lados, una locura en buena onda. Y por supuesto, no se sabía que vendría un terremoto. Hubo muchas críticas en ese momento porque inmediatamente el comité organizador envió un comunicado. Los estadios están bien. Cuando estábamos hablando de muertos y de edificios derruidos Pero ¿sabes qué es lo que sucedía? Que varios países, la imagen que fue terrible en México, se pintó en el extranjero triplemente terrible. Decían que México estaba devastado, el país completo, que se había caído. Sí. Entonces varios países inmediatamente levantaron la mano para llevarse el mundial que iba a ser México. Entonces sí era importante ese aviso. Es decir, los estadios no sufrieron ningún daño. Seguimos adelante. Hubo un montón de cosas. Yo publiqué un libro en el que viene, por ejemplo, el detalle del boletaje. El boletaje era con tarjetas de cartón, tarjetas perforadas, como te decía. Sí, este es el del 86. Exacto. Es el 86, ¿sí? Se cayeron todas las cajas, se revolvieron los boletos, hubo que hacerlo todo. En Televisa, en el edificio que se cayó, Sí. la contabilidad
quedó en 3 compras, no se pudo rescatar. Hubo que rehacer toda la contabilidad de todo lo que se llevaba para la Copa del Mundo, de infraestructura, proveedores. Imagínate los legajos de contabilidad que había ahí. Hubo que rehacer todo. Fue un gran logro. Un gran logro, sí, un gran logro. Fue volver a empezar el trabajo, fue volver a recopilar todo esto. Sí. Y sobre todo eso, ¿no? Que fue un momento quizás de distracción, no en mal sentido, sino que era algo que el país necesitaba, ¿no? Totalmente, sí. Fue un bálsamo. Sí lo fue, sí fue necesario y fue muy bueno, muy bueno. Es el primer mundial que se transmite también a color, sí, Francisco. Sí. ¿Cómo se veía? ¿Cómo se sentía eso? Se veía bien. Mira, yo me acuerdo que en el 68 yo tenía un primo que le iba muy bien, nos invitaba a su casa a ver los Juegos Olímpicos y ahí empezaba la tele a color. Yo no sé si fue el primero en vía satélite, no sé, no estoy muy seguro, pero ya para entonces se dominaba perfecto. Yo me acuerdo con el 68, 69, 70, cuando tenía acceso a casa de mis primos, pero luego estaban de viaje, lo que hacía era mover los botones para poner verde la imagen, ¿no? A ver cómo se ve la gente de verde, porque sí es el contraste de las teles a color. Pero fue un mundial vía satélite, fue un mundial que además se hizo de saliva, mucho de saliva. ¿Sabes qué? Gran parte de lo que las cámaras, el alumbrado, mucho de la infraestructura, las computadoras para el centro de prensa, por ejemplo, el equipo de televisión fue a intercambio, a cambio de publicidad. Esa fue de las genialidades del señor Azcárraga Milmo. Iba con Sony, o iba con IBM, o iba con Ford, a intercambio. Oye, durante los partidos del Mundial va a haber una toma de una cámara enseñando otra de tus cámaras, de cómo se está tomando el partido. Y eso va a ser para la señal mundial. Así te voy a pagar con esa publicidad. Y prácticamente todos dijeron que sí. ¿Y fue algo innovador? Fue innovador totalmente. Sí, fue innovador. Y en muchos sentidos, para mucha gente, es muy injusto que yo lo diga porque yo lo viví, soy mexicano y fue mi primer mundial en televisión. Es el mejor de todos los mundiales. Pero bueno, ni he estado en todos y te digo, tengo ese ser juez y parte para poder aseverarlo. Pero está entre los mejores, por lo menos. ¿Te tocó la ola? ¿Te tocó la ola? Fue la creación de la ola, ¿no? También ahí. Sí, me tocó la ola. Fue un partido en Monterrey. Yo trabajaba en novedades, ¿sí? Todavía no estaba en televisión. Estaba a punto de entrar a la televisión. O eran mis primeros días en tele, algo así. El caso es que me dicen, oye, te vamos a mandar de enviado al partido de México-Argentina, que van en Monterrey. ¡Guau! No, pues para mí eso era lo máximo. Primera vez que un diario me mandaba en avión a cubrir un evento. Y Guillermo Brito, en paz descanse, que era mi jefe, llega el día siguiente y dice, ¿qué crees? No autorizaron los viáticos. Digo, ¿cómo, Guillermo? Sí, no, que administrativo, que no, que es un partido, que los estoy peleando. Le dije, Guillermo, descuéntenmelo a mí. Yo voy. Yo me voy en autobús a Monterrey, estás loco. Y me dijo algo que se me quedó grabado toda la vida, Mariana. Dice, entiendo tu entusiasmo, está padrísimo, lo valoro, no sabes de qué manera, pero esta es tu chamba, este es tu trabajo. Tú no puedes financiar a la empresa para poder hacer tu trabajo. Nunca hagas nada, ni gratis, ni poniendo el esfuerzo que quieres poder irte en autobús a Monterrey. No lo hagas. Bueno, al día siguiente me dice, se autorizaron los viáticos. ¡Wow! Me voy a Monterrey. Y fue una sensación muy extraña porque el partido fue así, terminó 1-1, pero de repente, y sin saber de dónde, empiezas a ver que se mueve todo el estadio. La gente se pone de pie, se baja y grita. ¿Qué onda? Está temblando. Fue exactamente un año antes del terremoto del 85. Esto fue en el 84, claro, yo no estaba en tele todavía. Y te mareaba. Y de repente los jugadores voltearon a la tribuna para decir, ¿qué es lo que está sucediendo? Si algo se está armando. Sí. Y ahí empezó la ola. Fue increíble. La sensación fue lo que brilló también. Brilló mucho la ola. Fíjate, la ola luego la tomó un refresco de cola muy importante, muy famoso, que es patrocinador oficial de las Copas del Mundo. Pero hubo otra cuestión, y ves el romanticismo de esa época, de la famosa Chiquitibum. No, cuya historia también es muy interesante, porque era un comercial de una cerveza también, creo que ya no existe, Carta Blanca, que no era patrocinador del Mundial, entonces tenía su spot. Y para ese spot hizo un casting de un montón de gente que ocuparon lugar en la tribuna.
Y esta niña, Mar Castro, que tenía 17 años, estaba estudiando arte dramático. Y pues fue al casting porque estás buscando chama y estás buscando por dónde caminar en la vida. Es una de las que participan. Y después de las primeras tomas, ella se recorta la camiseta, Ah, ok. ¿no? Hasta el ombligo, un poquito más arriba. Y fue la sensación del mundial. Entonces, Cualquier cosa ¿cómo? para ahorita, pero en ese momento. No, imagínate. Pero como patrocinadores que le metieron millones de dólares, hoy la gente se acuerda más de la Chiquitibum por 5 segundos que estuvo al aire que de todo lo demás. Francisco, ¿cómo es la publicidad ahora? ¿Qué papel juegan las marcas con el tema del deporte? Un México 86, donde las marcas, ¿no? Se veían, las veías ahí en las orillas, ¿no? Muy Del estadio. Y el otro día, precisamente, viendo un partido de fútbol, yo ya veía más líneas de publicidad, la que está a la orilla de la cancha, arriba y abajo, o sea, entre la tribuna y la cancha, ya hay otra línea también de publicidad. ¿Cómo juegan las marcas y cómo jugaban en ese entonces? Las marcas, como te digo, jugaban de intercambio. Todo era intercambio. No todo, había quien sí patrocinaba, no, el refresco de cola, por ejemplo, pues, sí patrocinaban también, claro que había Pero había más. un ingreso publicitario, pero dice la leyenda, de eso no soy testigo, pero sí me la contaron, que un día fue justamente el señor Azcárraga el que le dijo a Joao Belange, presidente de la FIFA en ese entonces, los mundiales no dejaban mucho dinero a la FIFA. El de España inclusive yo creo que terminó con números rojos. Y le dijo, ¿sabes qué? El negocio que tienes en las manos con el fútbol, no te has dado cuenta de lo que puede hacer. Y ahí empezó, a partir del 86 empieza el boom de la publicidad. Sí, hoy ves 3 o 4 hileras de anuncios y creo que hoy para bien, pero también para mal, hay un exceso, hay una recarga, hay una saturación brutal. Pese a lo cual la FIFA sí tiene muy establecido para quien transmite partidos del mundial, quien tiene los derechos, durante el partido no puedes alterar la pantalla. Nada. No puedes meter una sola marca comercial. En la Champions pasa lo mismo. Tú descarga tu inventario antes, al medio, al final. Haz programas especiales, haz de como quieras. Pero la imagen del partido no me la vas a tocar. Cosa que, para bien o para mal, solo ocurre en esos eventos. Sí. Porque hoy ver un partido de Liga MX en el canal que tú me digas, incluyendo donde yo trabajo, es un tormento. Y para el narrador, peor todavía. Sí. Son marcas y marcas y marcas y marcas, y menciones y menciones y menciones. Está bien, pues es la forma en que también recuperas de inversión de lo que haces en producción y en derechos. Pero creo que se está llegando a un límite de saturación impensado. ¿Estamos preparados para un mundial? ¿En qué sentido? Pues a nivel social, estamos preparados para una infraestructura. Claro, ahora va dividido, pero ¿con quién lo estamos compartiendo, no? También, Sí. o sea, también creo que juega mucho el saber con quién estamos y ponernos ese nivel. Es a favor y también quizás un poco en contra, ¿no, Francisco? Porque también hay que ponernos al nivel, o sea, porque también va a haber gente que quizá compare, yo ya fui a Canadá, ya fui a Estados Unidos, pude ir a este partido y ahora voy a México. Ay, así como que, híjole, ¿sí estamos preparados? Yo espero que sí, Es decir, yo al día de hoy veo, bueno, sé que está trabajando y dice que va a estar súper a tiempo y seguramente va a estar súper a tiempo. Y parece que va a quedar el Estadio Azteca maravilloso, por dentro. Hacia afuera se pretendían hacer muchas más cosas desde hace muchos años y hacer un complejo de hoteles y centros comerciales, no por el mundial, sino para aprovechar todo ese terreno. No hubo, por lo que tú quieras, permisos del gobierno para hacerlo, seguramente abastecimiento de agua, lo que tú quieras. Entonces, bueno, ya quedó más pequeño el asunto, aunque estamos hablando de un estadio enorme. Adentro lo que me dicen es que va a ser un espectáculo. El tema de sonido, luz, cancha, vestidores, toda la infraestructura de un estadio, todo embutacado, que va a quedar padrísimo. Monterrey y Guadalajara igual están. No, y me imagino porque, o sea, se hablaba también, parte de las autoridades decían toda la inyección que se le está metiendo, todo, se está poniendo mucha atención y mucha intención para lo que viene el próximo año. Y yo también quería preguntarte una cosa, Francisco, la preparación para un mundial es brutal, lleva mucha preparación en diferentes logísticas, en diferentes ámbitos publicitarios, en tiempos, quién va, quién no va, dónde vamos a estar, dónde sí se va a estar. Pero en esta parte, hablando de México,
¿Cómo los vamos a recibir? ¿En qué momento nos agarran también futbolísticamente hablando? Mira, la ventaja que tiene el ser anfitrión de la Copa del Mundo, y lo reporta la historia y lo reporta la propia selección mexicana en las 2 ocasiones anteriores, es que es como en los videojuegos, ¿no? Le aprietas el botón rojo y el muñequito empieza a ir más rápido, ¿no? arranca, sí. Hay un boost muy importante de energía. Ese los jugadores lo sienten. ¿Qué tiene el equipo mexicano? A ver, yo te voy a poner la comparación para decir, pues es que no somos Alemania, no somos Brasil, no somos... No, claro que no, claro que no. Si hiciéramos un mundial de charrería y viene Polonia, Ucrania y los que tú quieras, ¿quién iba a ganar? Pues México. Claro. En el fútbol México no es el mejor del mundo, ni está entre los mejores del mundo por 1000 factores, 1000 factores. Yo creo que México tiene un equipo con una generación además que no tiene tanto talento como otras que hemos tenido, con tanta personalidad, que eso ya es un asunto individual del futbolista, como sí la hemos tenido. La tuvimos en el 86 y también la tuvimos en el 70. Hoy está más diluida esa parte. Sin embargo, creo que es un equipo que tiene un técnico muy aguerrido, que creo que fue un acierto traerlo de regreso. O sea, es su tercera vez, lo cual se criticó mucho. Yo estoy de acuerdo que Javier Aguirre entrena kamikazes. Y esos tienen que ser kamikazes. Sí. Tienen que entregar todo en la cancha, todo en la cancha. Claro, calidad también, en menor grado que las grandes potencias. Yo creo que México va a ser un mundial razonablemente bueno, que sería pasar a la siguiente ronda y tal vez un par de rondas más. ¿Qué le dices a la afición que está enojada con la selección? Que en algún momento fue de, oigan, les hemos invertido, vamos, cuando juegan en Estados Unidos, ahora con todo lo que ha sucedido por allá, también es de, le metemos, le invertimos, dejamos de gastar. ¿Qué le dices a toda esa afición mexicana que está enojada y que incluso ha dejado de creer en la selección? Yo sé, Mariana, que es una propuesta muy difícil, pero creo que es la más efectiva. No le pidamos a la selección que gane. Pidámosle que entregue todo lo que tiene en el alma y en el corazón. Y si con eso alcanza para ganar, padrísimo. Y si no alcanza para ganar, pero demostraron que dieron todo por la gente a la que representan, creo que con eso estamos satisfechos. Claro, el fútbol es tan raro que Italia un día pierde con San Marino y no va a una Copa del Mundo. Italia lleva 2 mundiales sin aparecer y está peleando por por no ligar su tercera ausencia. En Copas del Mundo, un país tan clásico, tan tradicional, el fútbol de repente ofrece sorpresas también. Pero México puede ser una de ellas también del otro lado. También se puede enfrentar a una gran potencia y ganarle, como lo he hecho con Alemania simplemente en el Mundial de Rusia. Sí lo puede hacer y creo que si queremos un equipo que no falle en la entrega, en la energía, en eso, yo diría a la afición, tampoco fallemos nosotros. No le demos la vuelta al equipo. Si va perdiendo es cuando más se requiere el apoyo. El jugador es un ser humano. Si algo le sale mal a alguien en la chamba y todo el mundo se le va encima, se va a hundir, aunque sea un profesional. Claro, sí, totalmente. No dejan de ser personas. Si encuentra apoyo para decir, no, venga. Yo creo que el Mundial va a escribir una historia muy buena para la selección Tú nacional. estás cerca de los jugadores, platicas con ellos, platicas pues con Javier Aguirre, platicas con todo el equipo. ¿Cuál es el sentir de ellos ante la afición? ¿Les importamos? ¿Les importa la afición o solamente es ello? Porque muchas veces podemos estar viendo y uno se cuestiona, ¿y si les importaremos nosotros como afición o solamente son las marcas, solamente es la televisora, solamente es esa inyección económica? ¿Sí les importa la afición? Sí les importa. Sí les importa y te diré que cada quien tendrá su propio marcador de interés sobre la afición, ¿no? Cada persona es distinta, cada jugador es diferente. Pero Javier Aguirre lo remarca mucho. O sea, no le fallemos a la gente, no le fallemos. Hoy sí lo ves y puede ser un poco mercadotecnia, pero a fin de cuentas es una realidad que cuando la selección mexicana llega a un hotel en Estados Unidos para un partido amistoso o oficial, todo el mundo se para a dar autógrafos, todo el mundo se para a las fotos. Eso no sucedía. Javier Aguirre tiene una gran ventaja. Ya lo vivió como jugador y ya lo vivió como técnico. Y sabe que la gente sí importa. Si a veces no se puede, no es que no importe. La consecuencia es que la gente se enoja y eso también lo entiende el futbolista. Pero sí ocupa un lugar importante, porque además la afición es la que le va a dar ese boost durante el Mundial al equipo. Lo saben perfectamente. ¿Ser anfitrión pesa para ellos? Mira, hasta ahora ha pesado para bien. Sí, porque en los anteriores mundiales México
al menos en la Ciudad de México, jamás estuvo en desventaja en el marcador. Siempre estuvo arriba o empatado, nunca perdiendo. Cuando fue eliminado en el 70 fue en Italia, fue contra Italia en Toluca, ¿no? Con una serie de situaciones ahí que se presentaron. Y cuando fue eliminado en penaltis en el 86 fue contra Alemania en Monterrey. Aún así la gente terminó el partido, y mira, esto representa muy bien lo que te estoy platicando. Terminó el partido en Monterrey, México eliminado, y la gente aplaudió de pie. Porque entregó todo. Creo que esa es la gran diferencia. Entonces, sí, te lo podría contestar más fielmente si México, en el estadio que más pesa, que es el Azteca, hubiera estado en desventaja, cómo se hubiera comportado la gente, pero no ha sucedido. México siempre ha ido arriba en el marcador, en los 2 mundiales. Y yo espero que nos portemos bien si de repente viene algún mal momento y hay un gol en contra. Claro. Es cuando la gente se enoja y se voltea, ¿no? ¿Qué ha pasado, Javier? ¿En qué momento muchos deportistas y muchos futbolistas, hablando particularmente de este ámbito, se volvieron de futbolistas a estrellas? ¿En qué momento son rockstars y ya no podemos, ser tan cercanos a ellos? O también hay una línea que ellos dicen, ya no quiero que la crucen, ¿no? Porque ahora con las redes sociales también hay un límite que quizá en esta apertura se está rebasando de un lado y del otro, tanto de la afición a los futbolistas como de los futbolistas, el límite hacia la afición. Fíjate, yo creo que hay dos factores importantes que platicar. Uno, hoy el mundo está muy polarizado, ¿no? Hoy o eres blanco o eres negro. Uh-huh. Y tu jugador de fútbol también es o lo amas o lo odias en un momento determinado, ¿no? El futbolista, creo que hoy, justamente por el bombardeo de redes sociales y el hate que de repente sienten, ha ayudado a que se encierren. Es decir, no tantos medios de comunicación, no tantas entrevistas, presentaciones en vivo, ni me cuentes. O sea, difícilmente lo hacen hoy en día, inclusive para televisoras como TUDN o Televisa, que tiene los derechos para llevar un jugador de la selección al estudio. Te voy a decir, a ver si para el otro mundial. Pero finalmente entiendes esa parte. ¿Cuándo empezó a cambiar? Cuando el mundo se digitalizó. Cuando el deportista, en términos generales, no el futbolista únicamente, sintió que con tener su propio canal era suficiente. Y entonces el periodismo se hizo a un lado. Los propios clubes empezaron a tener canales propios, ¿no? Uh-huh. Real Madrid TV, Barça TV, sí. Todo el mundo tiene un TV. Y eso genera contenido, pero sin el ángulo que el periodismo sí puede ofrecer. Porque es un contenido muy acomodado, siempre hablar bien del equipo, no molestar al jugador. Yo siempre he dicho, con todo respeto para los jefes de prensa, que según algunos autores son los fugitivos del periodismo, no son los que defienden al jugador del periodista. Finalmente, no permiten que haya ese contacto ni con el público a través de los medios, ni con el público directamente, de la manera que sería conveniente. Porque es distinto pararte unos minutos a dar autógrafos en un autobús, que sí ser más accesible para saber de tu vida, de tus cosas. Y otra cosa que influye es la seguridad, ¿no? Tenemos un país inseguro. Sí. Entonces, todo es una revoltura de cosas negativas que hacen que el jugador hoy sí vive en un pedestal y sí sea más rockstar que deportista, ¿no? A nivel mundial. Sí falta humildad. Sí falta. Seguro que falta, sí. ¿Crees que eso los jugadores van perdidos? O sea, lo vemos también a nivel internacional y es como, ¿qué pasó? O sea, como ahora lo vemos hasta con niños, ¿no? Que se siguen y no se detienen ni a dar el autógrafo. Exacto. No es que ellos les vayan a preguntar algo sobre su vida personal, ¿no? Sí. Fíjate, yo te voy a contar una infidencia a medias. Guillermo Ochoa, cuando era niño, en el Estadio Jalisco, vivía en Guadalajara con su familia, era muy chiquito, le pidió un autógrafo a un portero. No dio a quién para que no se moleste ese portero, porque creo que nunca lo supo. Y no se lo dio. Y después Ochoa se hizo profesional y compitió contra ese portero. Y le ganó un puesto en la selección nacional además. Okay. Y no le guardó ningún rencor, pero nunca se le olvidó el detalle de no me dice un autógrafo. Hay casos, Ricardo Pérez me decía un día, y después del Mundial de Francia estuvimos 40 y tantos días de viaje concentrados sin ver a la familia, a los hijos. Llegas al aeropuerto y dice, yo no di menos de 150 autógrafos. Ya me quería ir a mi casa. Y al 151, que ya no se lo di, perdón, me tengo que ir, me lamentó. Me dijo una grosería. Uh-huh. De repente también, como tú dices, del otro lado también tenemos que ser un poco más comprensivos nosotros, ¿no? Sí, claro. No sé si en algún momento se va a acomodar o esos tiempos, ya no van a volver,
Antes los periodistas entrábamos al vestidor. Tal vez era un exceso, pero era lo que se permitía. Al vestidor hacer entrevistas en partidos nocturnos Sí. de primera división, tenías que ir corriendo al periódico. Y hoy veo a los reporteros que tienen que estar a rayo de sol en las puertas del Club América o del Cruz Azul, o de tú me digas, a ver, acá los dejan pasar y solo a una conferencia de prensa y los vuelven a retirar. Me parece muy injusto. ¿Cómo ha cambiado para ustedes ahorita lo que mencionas? Poder entrar a vestuarios, poder entrar con los jugadores. También se ha vuelto ahora tantos influencers que dices, ay, no, espera, yo traigo una experiencia, soy periodista deportivo, soy cronista. En esta parte que es, no, pero ¿cómo es influencer si está? Y yo no puedo entrar con tal persona, ¿no? Con tal jugador. Sí. ¿Cómo ha cambiado también para ustedes Muchísimo. este tema? Muchísimo, muchísimo, Mariana. Hoy todo es a través de un email para ver si te autorizan el acceso con tal jugador y a ver cuándo. Yo diría en tu DN, con el poder en medios que Sí. tiene tu DN, pues hay jugadores, sobre todo de los que no tenemos derechos de transmisión o técnicos, que llevamos buscando los 5 meses y no nos dan la entrevista. Oye, pero ¿por qué? Es para tu gente, no es. No, ya se acostumbraron a racionar muchísimo el contacto con los medios de comunicación. Pero esto Es genera totalmente que se distinto. pierda un vínculo, ¿no? También con la gente, porque los vemos más inalcanzables, los vemos cada vez más desconectados de la gente, sin ese vínculo emocional, y al final también son parte de la gente, ¿no? No quiero decir que se deben a la gente, porque también pues cuenta mucho su esfuerzo, obviamente, pero claro, también se deben mucho a este lado, ¿no? Totalmente. Y mira, te pongo un ejemplo en tu caso, ¿no? Tú haces periodismo de vida. Sí. ¿Qué haces sin acceso al personaje? ¿Cómo cuentas su vida si tienes acceso a él? No hay una fuente. Claro. Pues te vas a buscar a lo mejor a la tía, al maestro de primaria que de chavito le dio clases al niño. Y sí, si sí se tienes puede, suerte y a ver qué claro. puedes contar de eso. Y creo que hoy el deportista, por 1000 motivos, es tan representativo, puede ser tan inspirador, no solo a través de sus triunfos, también de sus palabras, que creo que debería cultivarse un poco más y aprovechar lo que los medios le están ofreciendo. Si alguna vez en un congreso en Pachuca yo hice la cuenta, hace muchos años, estaba Pepe Cardoso de moda, ¿no? En el Toluca. Y yo calculé más o menos el tiempo que salía al aire en Televisión Nacional. Y saqué la cuenta. ¿Saben cuánto le costaría a Pepe Cardoso comprar espacio para tener ese tiempo en Televisión Nacional? No, muchísimo. Millones y millones de pesos. Es gratis, aprovéchalo. Yo un día, Mariana, y sé que es más utópico, es más difícil todavía. Yo un día se lo comenté al Chicharito Hernández. Cuando estaba en el Leverkusen, lo fui a entrevistar, me dio una entrevista maravillosa, en donde hablaba justamente de la facilidad del mexicano para no darle méritos a su compatriota, en el medio que sea. Luego creo que al Chicharo se le exacerbó esa postura. Está bien, es la suya y ahí no me meto. Y yo le comentaba, de hecho le mandé un libro después llegando a México de Jorge Castañeda, que habla justamente de eso, del mexicano, de la filosofía, de la lógica del mexicano. Y yo le decía, Chicharo, gente como tú podría ser portavoz de un montón de buenas causas. Sí. Y sí, porque hoy, cuando el Chicharito se equivocó, imagínate el revuelo que armó con lo que dijo de las mujeres, que me parece que estuvo totalmente equivocado. Pero el deportista no se da cuenta, y es a nivel universal, en la mayoría de las ocasiones no se da cuenta del poder que puede tener y del beneficio que puede hacer a la sociedad. Yo recuerdo en Michael Jordan, ¿no? El gran basquetbolista de todos los tiempos, que un día le dijeron, cuando hubo un conflicto justamente de un político de raza afroamericana, que tuvo un conflicto y la gente le reclamó, ¿por qué no te pronuncias? Y él contestó, porque soy basquetbolista, no soy activista. Hay una parte que el deportista que sé que muchas veces no tiene la formación académica suficiente, filosófica, intelectual, porque desde muy chavito tiene que dedicarse a entrenar todo el día. Pero sí creo que si logramos ponerle ese componente a gente que influye tantísimo, que es seguida por millones y millones de fans, podría ayudar a cambiar un poco el mundo. Sí, es de que verdad. tienen el foco más fuerte, ¿no? Las redes sociales, tienen cámaras, tienen videos. Tienes una cámara 24/7 y los estamos escuchando también todo el tiempo. Sí. Es un reto también para los deportistas, pero yo te quisiera preguntar también con este trato, ¿crees que los mexicanos somos más payasones? ¿Somos más de bluff?
que un futbolista a nivel internacional, porque tú te puedes encontrar quizá hoy en día alguien caminando en internacional, ¿no? A mí me tocó, la verdad, encontrarte en su momento un Piqué, en el momento más fuerte del Barça, a un Messi también, y gente que, pues, o sea, sí se paraba alguien y una foto y ya está. ¿Crees que tenemos una cultura del éxito, de la fama, un poco tergiversada aquí en nuestro país? ¿Crees que la entendemos un poquito mal, Francisco? Oye, pero cuéntame, cuando viste a Piqué y a Messi, Bueno, Piqué se le había ponchado una llanta y estaba en una calle en Barcelona que se llama Pau Clarís y él estaba cambiando ahí, todavía no andaba con Shakira, todavía no era tan mediático, pero él estaba cambiando la llanta y la verdad es que nadie se paró, nadie se detuvo a ayudarle, él como ciudadano de calle, ¿no? Y Messi igual, cruzando ahí en la diagonal, iba caminando y la gente realmente, como si o sea, nada. como si nada, y era el momento más fuerte del Barça, cuando había ganado la Copa, la Liga y la Champions, ¿no? Entonces era increíble verlos y como si nada, ¿no? También me tocó ver a un Iniesta saliendo del cajero, ¿no? A un Andrés Iniesta saliendo del cajero tan casual como... Y la gente, ¿no? Y yo creo que sí, se acercaban niños, algo, pero pues él en su momento y los niños en su momento. Y cuando ves acá quizás a un futbolista o a alguien No te le vas encima. dices, ay, no, ya te da un poco, ya te da también un poco te haces un poco para atrás porque no sabes de qué forma van a reaccionar. Sí, mira qué interesante. La verdad es que nunca lo había pensado, ¿eh? ¿No crees que sea Por un eso me poquito de interesaba cultura? mucho el detalle. Sí, yo creo que es cultural, sí. Digo, pese a lo cual muchas de las figuras de repente dicen, no tengo vida, ¿no? Porque no puedo ir Sí. al cine, no puedo ir, porque la gente se me agolpa. Pero qué interesante que te sucedió eso. Y qué curioso que a Piqué se le ponchaban las llantas del coche. Sí. Y no tuviera un chofer atrás con otro coche y que se lo cambiara. No. Sí, que tú piensas que tal vez traería chofer, que tal vez traería algún tipo de Sí. escolta, y no. Fíjate Nada. que sí, tiene razón. Y bueno, reflexionándolo brevemente, lo traduzco a los vemos como extraterrestres nosotros, Sí. ¿no? También algún día me dijo, yo vi a Paul McCartney, ¿dónde? En el metro de Londres. No, Sí, claro. no, yo le hubiera pedido el autógrafo, la foto, lo hubiera invitado a comer, no sé qué hubiera hecho. Es como más normal. Sí. Hay tal vez un menor culto a la personalidad, como el que nosotros sí tenemos. En Argentina, por ejemplo, yéndonos al otro caso, se maravillan los futbolistas argentinos cuando llegan a México de que pierden un partido y salen del estadio y la gente les pide autógrafos. En Argentina, pierdes un partido, sales a la calle y te amenazan de muerte. Te linchan, sí, sí. Claro. Sí. ¿Por qué? Porque no lo ven como un extraterrestre, lo ven como alguien que yo como fan me tienes que dar cuentas porque lo que tú quieras. Es un exceso también, ¿no? Pero sí, yo creo que hay diferencias culturales muy importantes. Yo no imagino aquí a Henry Martínez cambiando su llanta, fíjate. Por ejemplo. Sí, no te imaginas aún en no, Paco Memocho ahí cambiando Exacto. la llanta, no, yo creo que sale corriendo o se llena, ¿no? Alrededor de muchísima gente. Y es también yo creo que un tema cultural y creo que, bueno, tenemos que estar preparados también para un 2026 que va a estar muy emocionante, que va a estar muy demandante. Y yo quería también preguntarte, Francisco, hablando ya como comentarista deportivo y como los cargos que has ocupado, ¿a qué renuncias? ¿A qué renuncias? Porque muchas veces nosotros ya los vemos a cuadro, narrando, a veces hasta hateados, ahí funeados, ¿no? Como ahora se dice, porque se fue en contra del equipo, ¿no? Como le ha pasado a algunos de tus colegas, pero hoy en día también es importante decirle a la gente, ¿a qué renuncian ustedes para llegar a esos lugares, tomando en cuenta que son pues primero seres humanos que tienen familias, que también quisieran estar el domingo en el bautizo del sobrino, ¿no? Del nieto, ¿no? ¿A qué renuncian ustedes? Para empezar, si te dices a los deportes, a los fines de semana. No hay sábado y domingo que tengas libre, porque es cuando más actividad hay en materia deportiva. Cuando viene un mundial, claro que es padrísimo ir a un mundial, claro que es increíble estar en los Juegos Olímpicos, pero es estar un mes fuera de casa, por lo menos. En el caso de mundiales, más de un mes. Entonces, sí hay renuncias que de repente el tiempo te las hace saber con más crueldad. Sí, en el rush de que vas avanzando en tu carrera y tienes otra oportunidad y me toca ir a tal partido o a tal país, te fijas un poco menos. Cuando pasan los años, sí,
sí te das cuenta de que hubo seguramente más daño porque el que se queda es el que carga el sufrimiento siempre. El que se va a otra cosa, se entretiene, Sí, se se divide, aunque sea distrae. su trabajo, ¿no? Yo te diría que yo tengo 5 hijos. Mis 3 hijos mayores, a ninguno le gusta el deporte. Ok. Y un día les pregunté, oye, en una sobremesa, tenemos una super relación todos. Digo, oye, ¿y por qué ustedes creen que de veras nunca les gustó el fútbol? Y uno de ellos me dijo, yo creo que porque fue lo que nos separó de ti. Wow. Porque los días de semana se nos dedicaste al fútbol y no a nosotros. Y sabíamos que era tu trabajo, pero nos dolía. Y fue un golpe, y claro, dices, por supuesto, pero ¿cómo no me di cuenta cabalmente? Tampoco es que hubiera podido hacer gran cosa, pero por lo menos darme cuenta de ello, ¿no? Ujú. Y hay cositas que si ibas dejando, oye, ¿te acuerdas de la boda del primo, Sí. Juanito? No, pues no fui. Oye, pero cuando tal cosa, pues tampoco fui. Pues estás chambeando. Igual que los deportistas, igual que el cácaro de los cines. Creo que ya no hay cácaros en los cines, ¿verdad? Ya es automático, Cácaro, pero ya bueno, no. en su caso, los cácaros de los cines o los de la taquilla de los cines, los que trabajamos el fin de semana renunciamos básicamente a eso. Igual que tú, María, yo también te he seguido de cerca. Se nota enseguida cuando preparas un contenido, Sí. ¿no? Cuando vas listo a la batalla. Te cuento la muy rápida, con mi primer jefe, Chucho Domínguez. Los domingos yo me iba a Toluca con él. Sí, él narraba, mi papá me dejaba ahí en Juárez y Valderas, tú sabes, una camioneta padrísima, café, una Galaxy, me iba con él a Toluca. Pues yo iba de turista a Toluca. Y un día se quita el audífono y me dice, oye, ¿cuántos goles lleva fulano? Algún dato más complicado que eso, ¿no? Dije, no, pues no sé. Siguió la transmisión. Al final me puso una regañiza. No sabes de qué tamaño. Tú a un partido tienes que ir como si fueras a la guerra, con todas tus armas. Si no las usas, qué bueno. Pero si sí las necesitas, las debes tener a mano. Si no, te matan. Y di que no te estoy diciendo que Dios, porque soy buena gente. Pero si no, te dices, oye, yo venía de turista. No, ¿el turista cuál? No, ya te dije eso, ¿no? Claro. Ahí me enseñé. Al fútbol iba yo pues, con mi cronómetro, mis binoculares, mi libreta, mis estadísticas, súper estudiado el partido. Y creo que eso se ha perdido un poco el día de hoy. Viendo tu libro, el 86, hablando también del otro libro que escribes con Alex Rosas, el tema de la Fórmula 1, Checo Pérez, las nuevas generaciones también han sido muy criticadas, tanto a nivel deportivo, a nivel laboral, ¿no? Ahora en el tema del cronismo deportivo y que si son influencers y que si son periodistas y que si son cronistas, ¿no? Se necesita pasión, Francisco, se necesita mucha pasión para estar en los medios, para ir preparado, para que hoy no le preguntes a un ChatGPT qué es lo que vas a ir a ver, ¿no? Ver un libro, ¿no? Es también algo increíble y saber que aquí encontramos muchos datos, porque hace unos días platicábamos con Fernando Platas y es increíble que me contaba, ¿no? Ahora quieres hablar de algún clavadista, de algún deportista y te metes a sus redes y de ahí muchos ya sacan la nota. No nos conocen realmente, Sí. no nos conocen y creo que en gran parte podemos conocerte a través del 86. ¿Qué te inspira a escribir el 86? Te diré que es una idea de la editorial, Uh-huh. sí, que además yo tenía rato de no escribir libros, sí, tuve unos de estadísticas, hice otros para la Liga MX, pero yo tenía ganas de hacer un libro. Y un día me manda un mensaje a una persona. Dice, te quisiera invitar a comer. Sí. Estábamos saliendo de la pandemia. Mi primera salida de casa en la pandemia fue para ver a este cuate, porque sí me interesaba mucho ver qué onda. Claro. Entonces digo, oye, es que yo te oigo con Gaby Barkentin en W todos los días, como cuentas las historias, y quiero que hagas un libro con nosotros. Digo, no, de maravilla. Me llegaste del cielo, yo te quería buscar a ti. Perfecto. Y él me propuso el tema. ¿Qué te parece un libro del 86? No, te lo cuento al derecho y al revés, yo lo viví, vas. Y empezó la investigación y a recopilar datos y entrevistas y tal. Y a la mitad, no me desvío mucho, pero a la mitad viene una carrera de Checo Pérez que gana. Partiendo del último lugar, termina en primero, ¿no? En Shakir, que fue una carrera muy célebre. Que es cuando Red Bull lo ve y lo contrata para el siguiente año. Teníamos una comedia con Gabriel Sandoval y con Alex Rosas, que es fan de la Fórmula 1. Sí. Gabriel no le interesan los deportes, no sabe de deportes. Soy el único sudamericano al que no le interesan los deportes. Eres entre peruano y chileno. Y
Y Alex, oye, ¿viste la carrera y el Checo y cómo rebasó? Y sí, qué buena. Y nos vio tan entusiasmados que dijo, hagan un libro del Checo. Dije, yo del Checo de Fórmula 1, yo no tengo idea de Fórmula 1. Soy aficionado a la Fórmula Sí. 1, pero para escribir un libro, pónganse de acuerdo, entréguenme la idea y hagan un libro del Checo. Entonces, interrumpí el del 86 para escribir el del Checo, que salió en 4 meses, salió el Sí, libro. sí, sí. Fue coyuntural y le fue muy, muy bien. Y luego ya me seguí con el del 86, que ahora te quiero contar. Está haciendo base, compró unos estudios importantes para hacer una serie que va a salir poco antes de la Copa del Mundo, ficcionada, pero basada en el libro. Buenísimo. Sí, y entonces estamos Felicidades. haciendo un documental del 86 con esta misma base. Entonces, mira, ya rindió. No, y además, ¿cómo se lo vendes también ahorita a las nuevas generaciones en el mejor de los sentidos para que ellos vivan lo que fue el 86? Porque quizás generaciones del 2000 para acá que ya tienen 20 años, 25 años, 26 años, también sepan con qué puede ser el comparativo de la competencia que ahora es tan fuerte deportiva a nivel fútbol, por supuesto, no nada más por fuera, sino también en las canchas, la tecnología, cómo juegan las técnicas de los jugadores que ahora pueden ver cómo respiran, qué fuerza le ponen al balón, a qué velocidad viaja un balón, todo. Y yo creo que esto es referencia, ¿no? Esto como libro es un valor altísimo, Yo ¿no? qué te puedo decir, sí es como mi otro hijo este libro. Entonces, todo lo que digas bueno del libro te voy a decir que sí. Pero, ¿sabes qué? Creo que a mí me dieron una gran noticia los de la editorial. El día que conozco a Gabriel Sandoval, le digo, oye, pero ¿qué tanta gente lee en México? Dices, no tienes idea de la gente, todo lo que lee en México. Le digo, no, no es cierto. Sí es cierto, a ver. Somos la editorial más importante de Latinoamérica. Yo tengo los datos, tú no, tienes razón. Digo, ¿y los chavos? Son los que más consumen. ¡Wow! Ok. Eso me dio Sí, sí. un gran rayo de esperanza, ¿no? Claro. Cuando supones que no, que solo leen tweets y los Facebooks. No, no, no. Estadísticamente, y es el negocio de ellos, sí leen y mucho. ¿Qué hace un libro como el 86? Contar historias. No es un libro técnico, igual que el de Checo Pérez. El de Checo Pérez es su biografía. Sí. Es decir, cómo aprendió a no desgastar llantas porque no tenían para los repuestos. Virtud que hasta en la Fórmula 1 le dio grandes resultados, ¿no? Y el 86 igual son muchas historias cortitas, separadas en capítulos, donde hablamos de la ola, de cómo se consiguió la Copa del Mundo, del día del debut, del himno nacional, del terremoto, y tiene códigos QR para que te trasladen al video de lo que se está refiriendo en el libro. Entonces puedes revivir un poco lo que pasó hace largos 40 años en 40 México. años, ya casi 40 años. Ni me digas. Francisco, ¿cómo ves la tecnología ahora? ¿Cómo la tecnología va a favor o en contra del deporte? Yo creo que según la utilices. Yo conocí a Ángel Capa, por ejemplo, que fue de los grandes asistentes y formados por César Luis Menotti. De hecho, fue comentarista con nosotros a un par de eventos internacionales. Y él decía, yo los números no. No, pues técnicos de la vieja escuela, ¿no? Está bien. Todo es percepción y es feeling. Ok. No, hoy, Mariana, en un deporte que se supone que no era sujeto a estadísticas, como el béisbol, como el fútbol americano, como el propio básquetbol, hoy, ya lo dices, mide todo. Y sí te da parámetros muy importantes. De repente se ha cientificado, déjame llamarlo de esa manera, creo que demasiado. Pero bueno, hay especialistas que hasta los saques de banda te los analizan, ¿no? Entonces yo creo que eso es bueno porque mejora el desempeño, mejora un montón de cosas para quienes operan los equipos de fútbol, ¿no? A nivel de los medios, oye, yo me acuerdo cuando estaba yo en Imevisión y transmitimos el fútbol de Brasil, yo tenía que ir a la embajada brasileña, no tenía, yo iba a la embajada brasileña, porque me tocaba partido, a recoger lo que sobraba ya de los periódicos recortados que les llegaban de Brasil para medio enterarme de qué pasaba con el fútbol de Brasil. Hoy, con internet, das un clic y sabes todo lo que quieras saber. Entonces, todo eso es bueno mientras se utilice. Y lo otro, bueno, ya habrás tú de ChatGPT, si es que tu vida dependa de eso, pues creo que estás un poco perdido. Es una herramienta, es un auxilio, pero no dudo que en el futuro sea algo mucho más maravilloso de lo que ya es hoy, pero es como lo uses y no te haga perder tu propio criterio. Hace también más competitivo todo, ¿no? Hace más competitivo porque te tienes Sí. que preparar más, hay más exigencia, más mediciones, más indicadores. Y con esto, casi a punto de cerrar, Francisco, quiero preguntarte, veremos igual, ¿a quiénes
¿quién puede ser parámetro o quién puede ser de alguna forma equivalente o equiparable en el sentido de un 86 con un Maradona, con figuras de esos niveles, ¿no? De ese nivel tan alto, ¿no? El gol de Negrete, ¿no? Sí. Y ahora en un 2026, ¿quiénes podrían ser unas figuras equivalentes a lo que vimos en un 86? Ah, qué buena pregunta. Pues mira, es el último mundial de Messi, que yo creo que sí lo va a jugar, aunque ya puso ahí un poco la duda en el aire, pero que va a jugar, y de Cristiano Ronaldo. No sé si les alcance para ser las figuras máximas, porque Messi ya lo fue en Qatar. Fue campeón del mundo y fue el jugador de la Copa del Mundo. Mohamed Salah viene con Egipto, pero Egipto no es un equipo muy poderoso, muy potente. Va a pasar un poco como con Hugo Sánchez en el 86. ¿Por qué no metías goles? Como si los metes en el Madrid. Se decía en corto, pues, no tengo los mismos compañeros ni entreno diario con ellos. Pero Noruega debe venir al Mundial. Haaland puede ser una gran figura también, un goleador brutal, bárbaro. Y y yo creo que por ahí está, ¿eh? Tampoco veo muy claro el relevo generacional de los dos grandototes que han mandado en los últimos 15 años en el fútbol mundial, que son Messi y Cristiano. No veo un sucesor natural al trono. Y ojalá que no quede vacante ese trono nada más, ¿no? ¿Crees que no son iguales, pero sí alcanzan el listón? ¿O son Los diferentes? aspirantes. Los actuales a los que fueron. ¡Ay! A ver, para mí el mejor jugador de la historia, de lo que me tocó a mí ver de historia, fue Pelé. Pelé me trajo aquí contigo a platicar de fútbol, si no, no lo hubiera hecho, me estaría dedicando a otra cosa, ¿no? Claro. No me hubiera gustado el fútbol. Cada época maravilla. tiene sus propias particularidades, ¿no? Hoy se juega, hoy son atletas mucho más completos los que juegan, Claro. y es donde México de repente queda en desventaja. Porque de repente ves a dos defensas alemanes o nigerianos o de donde tú me digas, de 1.90 para arriba, gánales son cabezas, a ver cómo le haces. Hay cuestiones de biotipo, claro, en México tienes la resistencia, la técnica individual, hay factores de cómo poder más o menos acercarte a ellos, ¿no? Pero hoy las diferencias creo que sí son muy, muy claras. Por lo tanto, la gran figura que tengamos en el Mundial difícilmente va a ser una sorpresa. Creo que muy difícilmente saldrá de las que te estoy comentando. Para ti, ¿cuál ha sido la mejor selección mexicana? La del 94. La de la Copa América, que fue la misma, la Copa América fue del 93 con Miguel Mejía Barón, que había sustituido a Menotti de emergencia y lo hizo muy bien. Y en la Copa América, que fue la primera a la que fue México, que fue en Ecuador, termina llegando a la final. Y la pierde 2-1 con Argentina, habiendo de un partido verdaderamente duro. Pero yo me acuerdo, Marina, de un partido con Argentina jugó dos veces, uno en primera fase y otro la final. El de primera fase, México le puso un paseo a Argentina que no dabas crédito. Empataron a 1 al final. Porque ya sabes, no neguemos la cruz de nuestra parroquia, fallamos muchos goles, siempre fallamos goles los mexicanos, o los que juegan, yo no me incluyo, yo no juego. Pero un partido de verdad memorable, ese equipo jugaba muy, pero muy bien. Yo creo que es el que más me ha gustado. Si pudieras hacer una alineación con todos los jugadores mexicanos hoy, ¿cuál sería tu selección? Con jugadores de todos los... De todos los tiempos, de la selección mexicana. La Tota Carvajal tiene que estar ahí. Te voy a decir quién sí tendría que estar y luego lo completamos. A ver si llegamos a los 11, ¿no? Yo creo que tiene que estar Rafa Márquez y Claudio Suárez en la central, Ajá. que jugaron juntos muchas veces. No fue el relevo, pero jugaron juntos. Te pondría Carmona de una vez, te pondría Carmona en un lateral y te pondría a Ramón Ramírez en el otro. Ah, sí, Ramón Ramírez. No, Ramón que lo retrasaron justamente para darle el lugar a Santos, Aspen. cuando lo vieron el polo, Claro, sí. Sí. Y ahí lo fracturaron también en Torreón cuando empezaba. Bueno, ahí tenemos la defensa. Luego en la media, déjame ver aquí vamos a poner de contención. Ay, pues yo creo que tenemos que poner ahí a Miguel España. Okay. Ay, cómo da patadas Miguel España todavía, ¿eh? En las cáscaras todavía se enoja y le manda a todo el mundo. Sí, a Miguel España, a Miguel España. Luego ahí hay mucho talento también. Te pondría a Manolo Negrete, por supuesto, ¿Sí? ¿no? Por el lado izquierdo, seguro, segurísimo. Estoy dejando afuera los de hoy, ¿eh? Ahí te va. A Gilberto Mora también lo ponemos. Ya tenemos uno de la actualidad. Ya lo tenemos, ¿no? Equilibrado. ¿Okay? Exacto. Del eje de ataque, yo pondré Chicharito. Chicharito de su tiempo, por supuesto. Igual que todos los demás, ¿no?
Y de extremos yo te pondría seguramente, y con eso que me lo dijiste, que me arropa, pero sí, sin hacer mucho ejercicio. Pero en los extremos yo creo que te pondría al Cabrito Arellano, El Cabrito. que era buenísimo, siempre estaba de cambio. Igual que bueno, cuando entraba de cambio lo hacía bárbara. Y nos falta un extremo que podría ser, si metemos al Chucky de este lado, pues el Tecatito a lo mejor. ¿Sí? Sí, y se me está pasando mucho Sí, seguramente, no, bueno, yo creo que, bueno, es que hemos tenido grandes, ¿no? No, Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc, sí te No, Cuauhtémoc. claro. Luis Perdón, Hernández. Tecatito, vas fuera a la banca. Entra Cuauhtémoc. Pero puedes hacer también una banca y la verdad es que es muy interesante porque sí tenemos buenos jugadores. Sí, los tenemos. Buena selección. Yo sí creo en la selección para un 2026. Veo nuevas generaciones fuertes, referentes también que me imagino que se siguen inspirando y también los siguen tomando como ejemplos más que como ejemplos, como referentes para este próximo mundial que viene. Y ya para cerrar, Francisco, la última pregunta. ¿Cómo ves a la mujer en el deporte? Ahora la mujer en el fútbol. ¿Cómo va subiendo la mujer? Sin meternos en el tema de los sueldos, que todavía eso falta mucho, pero también hay otras áreas en las que pues las mujeres pueden ganar más que los hombres, claro, ¿no? Que incluso Rafa Nadal lo decía, ¿no? Pues en el modelaje las mujeres ganan más que los hombres, ¿no? Entonces, haciéndolo ya un poco en comparativo, ¿cómo ves a la mujer que va creciendo en el deporte? Empujando muy fuerte y mira que a punta de eso, de esfuerzo, a través de muchos años, ha ganado lugares que hoy son importantísimos. Y va a más, por supuesto que va a más. ¿Qué ventaja tiene en la cuestión económica el deporte varonil en términos generales, ¿no? El tenis ya igualó, hay deportes que ya están igualando, inclusive en el fútbol, Estados Unidos, otros países ya igualaron las prestaciones para hombres y para mujeres. Pero finalmente hoy son mucho más visibles porque se rompió el tabú. Andrea Rodebau, que hoy dirige las selecciones femeniles de México, yo me acuerdo cuando ella estaba empezando, algún día le llevé un programa de radio y hicimos un programa padrísimo de 1 hora. Y ella decía, tú sabes que yo tenía que mentir a mis papás para irme a jugar fútbol. Wow. Yo tenía que esconder mis zapatos en la mochila porque después de clases me iba a jugar fútbol con mis amigas. O mis amigos. Y mis papás decían, ¿cómo vas a ser una machorra? Tú no puedes jugar fútbol. Era la mentalidad de esa época. Y esa mentalidad ya afortunadamente se va diluyendo. La ventaja económica que tienen muchos deportes creo que es de tiempo. Simplemente es de tiempo. Y creo que la mujer en general ha tenido tanto esfuerzo por delante y tanta paciencia para que llegue ese momento que va a esperar un poquito más para que las cosas sean mucho mejores. Mira, Juan Carlos Rodríguez, el comisionado que estuvo en la federación, decía, el fútbol varonil tiene este margen de crecimiento. Ya está aquí, puede llegar hasta acá. El femenil está aquí y puede llegar hasta acá. Es el mercado que se tiene que desarrollar. Y lo estamos viendo en eso. En Juegos Olímpicos, ya Estados Unidos y también México ya llevan algunas ediciones que llevan más atletas mujeres que hombres. No, yo el papel lo veo padrísimo, muy importante y para crecer muchísimo más. Y no es demagogia, de verdad. Claro. Lo veo así. Muchísimas gracias, Javier. No, gracias por estar aquí, feliz, gracias por platicar. Qué interesante, son horas de plática, la verdad. Lo que hay detrás del deporte, cómo hemos avanzado. El 86 es tu libro que vale la pena muchísimo ahorita rescatarlo, volverlo a leer y entender mucho de lo que viene, porque parte de lo que viene también se aprende con la historia. Gracias, Francisco. Mariana, feliz, encantado, gracias a ti y a ustedes. Gracias, Francisco. Javier González con nosotros. Ya saben, estoy con Mars, @MarianaMarsOficial. Buen día, chao. O sea, las encuestas sobre calidad de vida, sobre pobreza, creo que esas son las más difíciles. Lo que vive la población vulnerable en términos económicos, esa ha sido una de las que más me ha impactado, porque tienes que preguntar sobre carencias, sobre, ¿no?, lo que aflige a la mitad de la población en México que vive en esas condiciones, aunque ahorita sí hubo avance, lo que sea, esas creo que son muy impactantes. Lo que tiene que ver con eso, yo creo que también todo lo que tiene que ver con violencia hacia las mujeres, que también nos ha tocado hacer estudios de eso, que es durísimo. Y el tema todo de adicciones, ¿no? O sea, yo creo que los temas difíciles, esos son los que más impactan, ¿no?